Ser podcast. Ángela Quintas, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida a Hora 25. Muchas gracias. Son las 9:30 de la noche. He comido a las 2:30. Voy a estar sin comer nada hasta las 11:30 de la noche. Bueno, a las 11:30 termino el programa. Vale. Llego a casa, 12 de la noche. Ahí voy a comer. Voy a llegar con un hambre como un león. Voy a comer mucho y me voy a meter a la cama aproximadamente a la 1 de la mañana. Vale. Lo estoy haciendo todo mal, ¿verdad? Bueno, un poco mal. Un poco mal. Vale, vamos a poner orden en mi vida. Venga, vamos. Ángela. Cuéntame. Claro, deberías haber hecho una merienda, ¿no? Lo que pasa que... Te da tiempo. ¿A qué Todo es hora cuestión. meriendo? Tú piensas que a las 7 de la tarde ya estoy con el A las favor 6, informativo. ¿a qué hora haces la comida? La comida hace las 2:30. Una cosa. Fenomenal, 5:30, 6, una merienda. Sí. Luego hay alguna parte que tienes que parar, tipo 9 o así. Sí, ¿paras? ahí en Hora 25 los negocios, mientras está Ruiz ahí me puedo comer algo. Claro, otra Fíjate. segunda merienda y luego ya cuando llegues a casa... Dos meriendas, ¿eh? Claro. Esto es un lujo. Cada 3 horas. Y luego cuando llegues a la casa ya cenas, pero no de manera descontrolada, sino tienes totalmente control sobre lo que vas a comer. No tengo control sobre nada en mi vida, imagínate sobre el... Pero lo bueno, que voy a imagínate comer. si empezamos a tener control sobre esto. Todo lo demás puede cambiar. Sí, ¿tú crees que es un primer paso? Sí, yo creo que sí. Está bien. Ángela Quintas, los oyentes de la SER la conocen perfectamente. Licenciada en Ciencias Químicas, máster en Dietética y Nutrición Humana. Tiene un espacio en A Vivir, tiene un podcast Cómo Comes, en el que descubre cómo se alimentan artistas, deportistas, políticos, gente común, con vidas particulares. Y acabas de publicar el libro De la boca a tu salud, Editorial Planeta. ¿Qué tal va? Muy bien, estamos por ¿Estás la contenta? quinta edición. Estoy contenta. Quinta edición, Sí, sí, en nada muy de bien. tiempo además. Sí, porque salió en enero, o sea que la verdad que el libro va bien. De la boca a tu salud. ¿La alimentación es cuestión de salud? ¿Es cuestión de placer también? ¿De qué es cuestión? Pues lo ideal sería que fuera más cuestión de salud que de estética, fíjate, ¿no? Que lo más importante cuando alguien quiere coger las riendas de la alimentación es porque quiere encontrar un beneficio para su salud. Para mí eso es lo más importante. Por eso cuando alguien propone bajar peso, lo primero que tenemos que ver es cómo están sus analíticas, qué parte podemos mejorar, porque fíjate, muchas veces asociamos un ligero sobrepeso a enfermedad y delgadez a salud. Sí. Y eso no tiene por qué ser así. Es decir, podemos encontrar a alguien que tenga un ligero sobrepeso y que sus analíticas sean perfectas porque ese sobrepeso lo ha conseguido comiendo alimentos que son de calidad, realmente se está nutriendo, pero podemos encontrar a gente que esté muy delgada, pero que realmente veamos sus analíticas y sean un auténtico desastre. O sea que no solamente tenemos que fijarnos por lo que vemos cuando alguien se pone delante, sino tenemos que mirar un poco más allá. O sea, que se puede estar sano y un pelín gordo. Sí, se puede estar sano con unas analíticas perfectas y con un ligero sobrepeso. Sí. ¿A qué le llamas ligero sobrepeso? A ver, Vamos a hablar vamos a claro. ver. Primero, mira, depende de qué tipo de grasa tengamos. Es decir, la grasa que se distribuye en nuestro cuerpo no tiene el mismo efecto. Por ejemplo, si es una grasa que se coloca en las caderas, en las piernas, ¿no? Que es donde se nos suele colocar a las mujeres cuando estamos en edad fértil, o si se trata de una grasa visceral, que es la que se coloca dentro del abdomen. Esta grasa visceral sí que está en contacto con los órganos y esa sí que tiene muchos efectos secundarios. Es decir, sí que puede acarrear patologías como una diabetes tipo 2, un síndrome metabólico, y esa sí que es la peligrosa. Luego, lo importante, además del peso, es saber qué porcentaje de grasa tengo y qué tipo de grasa tengo colocada en mi cuerpo. Decías que a las mujeres se nos acumula en las caderas, a los hombres se nos acumula en los michelines, en la panza. tripa. En la panza es terrible. Claro. A partir de los 30, 35 años eso empieza a crecer, no hay Dios que se lo quite. Claro, pero ¿sabes lo que nos pasa a las mujeres? Cuando entramos en menopausia, de repente esa caída de estrógenos que nos ha estado protegiendo a nivel cardiovascular frente a infartos y a otras enfermedades, al disminuir esos estrógenos, la grasa se nos empieza a acumular como se os acumula a vosotros. Ya. De repente perdemos la cintura, se empieza a acumular en la zona central y ahí es donde se disparan el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares en las mujeres. O sea que nosotras al final también entramos ahí. Al cuerpo hay que darle siempre lo que pide. Bueno, hay que saber escuchar al cuerpo, porque el cuerpo te da muchas señales de lo que necesitas, pero siempre lo que pide no, porque hay veces que el cuerpo... Fíjate, es que yo creo que aquí podríamos distinguir entre el hambre real y el hambre emocional, ¿no? El hambre emocional es el de me lo merezco, he tenido un día horrible, me lo merezco, o he tenido un día maravilloso, vamos a salir a celebrarlo. Eso sería un hambre emocional. Y el hambre real es cuando realmente el cuerpo te pide, porque tienes una necesidad, porque tus niveles de glucosa en sangre están desplomados. Entonces yo creo que hay que diferenciar entre un hambre y otro. El hambre generado por la ansiedad es terrible. El hambre generado por la ansiedad es terrible, sí, sobre todo cuando esos niveles de cortisol se disparan. Fíjate, ahí por ejemplo la gente suele optar muchas veces por cosas que crujan,
¿no? La ansiedad. No lo había pensado. Claro, es decir, algo que te metas en la boca y que cruja, ¿no? El palomitas, yo qué sé, caramelos, no sé qué, algo que cruja. Y luego además, fíjate, todas estas cosas que crujen, todos estos alimentos muchas veces que son ultraprocesados, son ricos en grasas, ricos en azúcares, que te producen un subidón tan grande que por eso estamos enganchados a este tipo de alimentos. Son muy palatables e incluso a veces desprenden olor. Cuando tú abres una bolsa de patatas fritas, la bolsa cruje. Eso ya te está poniendo tal. Y luego cuando la abres, ese olor a patata frita, claro, te tiene totalmente enganchado. Esto de que comemos helado cuando estamos tristes, Bueno, yo creo que eso es un poco sí, pero yo creo que es por el azúcar, por la sensación, pero yo creo que también es muy de las películas. Sí, de las pelis, ¿no? De las películas americanas. Ya. ¿Qué dices sobre eso tan genérico de hay que comer de todo? O sea, ¿es verdad que hay que comer de todo? Hay que comer no, de todo no. No, porque por ejemplo no hay que beber alcohol. Es decir, aquí podemos abrir una batalla contra el alcohol, porque el alcohol lo que me está haciendo es, me está aportando calorías vacías. O sea, yo siempre le explico a mis pacientes, tú imagínate que vas a consumir 2.000 kilocalorías a lo largo del día. Tú puedes elegir que esas 2.000 kilocalorías estén llenas de vitaminas, minerales, proteínas, lo que tú quieras, o puedes consumir esas 2.000 kilocalorías en forma de alcohol. En ambos casos estás cubriendo tus necesidades calóricas, pero en un lado te estás nutriendo y en el otro lado solamente estás cubriendo tus necesidades energéticas. Entonces, ¿hay que comer de todo? No, hay determinados alimentos que no deberíamos de comer. Pero tampoco pasa no pasa nada porque un día comamos alimentos que no deberíamos. Es decir, al final lo que importa es lo que hacemos los 365 días del año. Se come un día y una celebración, me como lo que me tenga que comer. Y yo soy la primera, pero luego es verdad que entre semana tengo mi rutina. ¿Al día siguiente hay que comer un poco menos? No, yo creo que tienes que volver a tu rutina. Vale. Si tu rutina es buena y tú te encuentras bien haciendo tu rutina y controlas tus niveles de glucosa en sangre y tienes energía y notas que lo que estás comiendo te mantiene despierto, tienes claridad mental, pues te va a apetecer volver a comer como deberías. En el libro pones un ejemplo de alimentación, dices, por un lado, una hamburguesa, patatas y refresco, ingesta 1.500 calorías. Por otro lado, tostada de aguacate y pavo con semillas, más ensalada y fruta, 1.500 calorías. Pero uno engorda y el otro no. Claro, es que lo importante no es contar kilocalorías. Las kilocalorías, lo que te decía antes, no sirven de nada. Estamos muy obsesionados con las kilocalorías. Sí, pero yo creo que eso ya está cambiando un poco. Sí. De hecho, además es que, por ejemplo, 1.500 calorías en forma de mantequilla. Puede ser, o 1.500 calorías en forma de todo esto que hemos hablado. O sea, lo importante es de qué están compuestos los alimentos. Por eso ahí aparece la parte química, que es muy importante. No. Quiero hacerte algunas preguntas prácticas. Venga. Que algunos de nuestros oyentes estarán haciendo. ¿Los hidratos de carbono engordan? Bueno, primero, ¿qué son los hidratos de carbono? ¿Tú qué entiendes por hidratos de carbono? Entiendo, por ejemplo, el arroz, la pasta... ¿Y las frutas y las verduras? Me has matado ahí. También son hidratos de carbono. Vale. Claro, o sea, los hidratos de carbono no solamente son el arroz y la pasta, sino también las frutas y las verduras, su composición química son hidratos de carbono. Pero es verdad que podemos diferenciarlos en dos grupos, carga glucémica alta, carga glucémica baja. Los de carga glucémica baja, que serían las frutas y las verduras, sí, cuando yo los ingiero, va a hacer que mi páncreas no tenga que secretar una gran cantidad de insulina. Sin embargo, el arroz y la pasta sí. ¿Qué ocurre? Que lo ideal sería combinarlos siempre con una porción de proteína. O sea, no es lo mismo comerte una paella solo con verduras y una copa de vino, que te da una sensación de sueño, de sopor, eso es un pico de insulina, a que vayas a un japonés. ¿Has visto cuando vas a un japonés que sales y dices, ostras, he comido arroz con pescado, pero me siento ligero? ¿Por qué? Porque está muy bien hecha la combinación. Por un lado está el arroz, por ejemplo, ostras, y luego por otro lado está la proteína. O sea, ¿claro? Es una cuestión de combinaciones. Es una cuestión de combinaciones, claro. O sea, el efecto que va a producir en tu cuerpo el alimento no tiene nada que ver cómo lo estás combinando. O sea, no tiene nada que ver, por ejemplo, comerte una naranja sola que una naranja en zumo. Es totalmente diferente. Y estamos hablando del mismo alimento. Cuando tú te tomas la fruta entera, la molécula de la fruta, la molécula está cerrada, sí, pero cuando haces la molécula, cuando haces la zumo, el zumo, primes, ¿no? Claro, lo que haces es que es una molécula abierta, es un azúcar libre que va a pasar de golpe a tu torrente sanguíneo y que tu páncreas va a tener que secretar insulina como un loco para normalizarlo. Lo de que al zumo se elevan las vitaminas, tómatelo pronto, eso tiene... No tiene ningún fundamento. Nada, ¿no? Hombre, es verdad que el problema del zumo es, tómatelo cuanto antes mejor, eso sí, pero el problema del zumo es que muchas veces la fibra además se queda en el exprimidor. Entonces la fibra atenúa mucho el pico de insulina. Vale. Si ceno solo una ensaladita... Mal. Bueno, depende, ¿qué le vas a poner a la ensalada? Lechuga y atún. Mal. Bueno, si le pones atún, bueno. Pero si solamente le pones... Pero mira, por ejemplo...
Bueno, yo creo que sí, porque se sienten identificados conmigo. La mayor parte de mis pacientes son mujeres, mujeres en edad menopáusica. Entonces, de repente llegan a la consulta y dicen, no consigo bajar de peso, haga lo que haga, no voy a bajar de peso, estoy cenando fruta, estoy cenando ensalada, estoy cenando cremas, y les digo, es que así no vas a bajar absolutamente nada. Necesitamos que aportes proteína, porque esa proteína te va a aportar, primero, los aminoácidos esenciales que tu cuerpo no puede fabricar, y segundo, va a atenuar ese pico de insulina. Con lo cual, cenar solo una ensalada, seguramente que cuando llegues tú esta noche no vas a cenar solo una ensalada. ¿Cómo me conoces? Seguro que no. Seguro que no. Pero cuando hablas de meterle proteína, hablas de pavo, de... Sí, una tortilla, cualquier cosa. ¿La lechuga es mala por la noche? Pues la lechuga, lo que pasa que la lechuga de hoja grande produce muchísimos gases. Ya. Es una locura. Y le pasa a todo el mundo. Si quieres tomar algo verde, mejor canónigos, rúcula. Si no quieres tener gases, a lo mejor tú en tu caso tus bacterias, que son las que generan el gas, no producen este efecto de gaseos. Si tienes ya mucha confianza con la pareja, pues... Sí, pero es que yo creo que va a ser incómodo. Sí, ¿no? ¿Es malo comer un huevo al día? No. Bueno. No, es verdad que durante muchos años a los huevos se les demonizó muchísimo, pero se ha demostrado que se puede tomar perfectamente un huevo. Incluso hay gente, por ejemplo, que lo que hace es que toma una tortilla, por ejemplo, de un huevo y varias claras, porque en las claras es donde se encuentra toda la proteína. La grasa del huevo se encuentra en la yema. Ah, sí, ¿eh? Y esta gente que para amasarse en el gimnasio toma claras y claras y claras y Bueno, claras. porque están haciendo un aporte extra de proteína. Pero eso es sano. Bueno, depende. O sea, piensa que para que el músculo crezca, nosotros necesitamos proteína. Por eso también los batidos de proteína, ¿no? Se suelen utilizar batidos de proteína isolizados de suero de leche que se toman justo después de entrenar. Pero claro, necesito haber trabajado ese músculo con un ejercicio para luego poderme tomar ese batido. Si yo mañana por la mañana voy a entrenar, ¿Sí? ¿puedo ir en ayunas? Mejor no. Aunque sea muy temprano. Yo no iría en ayunas. Yo iría siempre habiendo ingerido una pequeña porción de hidrato y proteína para que tengas un poco de hidrato almacenado en forma de glucógeno en tu músculo y que cuando tú empieces a entrenar, tu cuerpo utilice primero esa pequeña cantidad de glucógeno y luego ya empieza a utilizar la grasa. O sea, incluso aunque esta noche cene tarde, hidratos, esos hidratos no me aguantan para darme energía para mañana. Tantas horas, no. Hombre, si cenas, por ejemplo, un hidrato de carga glucémica alta, ¿sabes? Imagínate, sabes que si yo ceno un arroz o una pasta, lo que ocurre es que como las moléculas están unidas, me va a ir dando energía de manera muy lenta. O sea, no es lo mismo un zumo de naranja que pasa directamente a mi torrente sanguíneo y de repente tengo un pico de insulina muy grande, así me tomo una pasta, que las moléculas yo tengo que ir cortándolas y me va a ir dando energía de manera lenta. Pero yo necesito eso a la hora de irme a la cama. A las 4 de la mañana en principio no. No debería. Si te tienes que tomar un refresco, ¿tú te tomas light o cero? Light o cero. No yo creo que lo light ya no está pasado de moda. Yo creo lo light, fíjate. Yo creo que el refresco antes tomábamos más light que cero, pero si te fijas, eso es una observación mía, pero suelen ser más masculinos. El bote tiene un color más negro, cero suena como. No, pero yo creo que era porque a los hombres les daba un poco de vergüenza pedir light, pero pedir cero no les da. Yo creo que por ahí va un poco también la campaña del marketing. Tóxica en los refrescos. Claro. Qué pena. Sí. Hablando de beber, ¿cuánta agua tengo que beber al día? Pues depende de lo que necesites. Fíjate, solamente hay dos sectores de la población con los que tenemos que estar muy atentos, que son los niños y los abuelitos, porque pierden la sensación de sed, pero luego, bueno, cada uno... Sí, hay que estar muy pendiente porque por eso se deshidratan. Es muy común que en verano se deshidraten y además, sabes que hay campañas todo el rato, ¿no? En la radio de cuidado con la gente mayor, que no se deshidrate. Entonces, con ellos sí que hay que estar muy pendiente porque pierden esa sensación de sed. Pero piensa que la mayor parte de la composición de las frutas y las verduras también es agua. Luego, no quiere decir beber solamente agua, sino que puedo beber otras cosas y comer otros alimentos que me están aportando agua. ¿Qué consejos oyes en los medios de comunicación, lees, que nos llegan habitualmente o por redes sociales o por donde sea y que digas tú, menuda filfa, cuidado con esto que os están metiendo? Ya, no sé, fíjate, yo desde mi primer libro que salió en 2017, que éramos muy pocos los que divulgábamos sobre nutrición, ahora creo que ha habido un avance increíble. O sea, creo que hay gente muy buena que está divulgando sobre nutrición, que tiene detrás unos estudios, que tiene detrás un fundamento, pero luego te puedes encontrar de todo. O sea, el momento redes es una cosa increíble y me parece muy peligroso. Yo que estoy bastante divulgando en redes, si vieras los mensajes que me llegan, hay que tener muchísimo cuidado porque la gente quiere que simplemente dándote oye, recomiéndame un probiótico que tengo no sé qué, y mi respuesta siempre es la misma, no es el sitio, lo siento, ¿qué borde? Pues sí, borde, pero es que creo que no sería muy ético. Pues no sé, es que de repente aparecen modas, no sé, yo he oído desde la dieta de las fases lunares, la dieta de los colores, o de repente, por ejemplo, mira, todo el mundo me pregunta sobre el ayuno intermitente. Yo no soy muy fan del ayuno intermitente porque
bueno, yo lo que hago es dieta de control de insulina, pero es que el ayuno intermitente yo he visto que hay gente que, por ejemplo, dice ceno a las 8, ya no voy a comer nada hasta las 2 del mediodía, pero ahora ya me puedo comer lo que quiera. Es decir, puedo romper el ayuno desde con un torrezno hasta con cualquier otra cosa. Entonces, perdóname, eso no es el ayuno intermitente. Entonces, bueno, hay veces que se hacen malas interpretaciones de cosas, o sea, de maneras de comer que sí tienen un fundamento científico en algunos casos. O sea, el torrezno no lo puedo meter en ningún lado, ¿no? Bueno, el torrezno... Está buenísimo, Ángela. Pero no pasa nada porque un día te comas un torrezno. O sea, es que tómatelo y disfrútalo. El problema es si tú introduces en tu vida todos los días un torrezno. Hombre, pero sí, claro, sería un poco por eso, excesivo. o sea, me refiero, porque tú un día te tomes un torrezno, no va a pasar nada. O sea, tómatelo, lo disfrutas, intenta buscar el torrezno que sea de mejor calidad y punto. Ya está. Yo, por ejemplo, le digo a mis pacientes, hazte un bollo rico en casa, ¿sabes? Con aceite de oliva, o vete a una pastelería donde sepas que utilizan materia prima de calidad, pero no puedes todos los días tomarte algo de bollería, porque entonces, bueno, algo no va a funcionar. Háblame de la dieta de control de insulina, que es la que haces tú. O sea, ¿por qué es mejor que cualquier otra que vaya a encontrar? Pues mira, la dieta de control de insulina se basa en mantener tus niveles de glucosa lo más estables posible a lo largo del día. Entonces eso produce dos beneficios. Uno, en las analíticas. O sea, las analíticas sí o sí mejoran de manera inmediata. ¿Por qué? Porque cuando imagínate que tú haces un desayuno en el que solamente consumes hidratos de carbono. Pues no sé, te pongo una rebanada de pan con tomate, una fruta y unos cereales. Tampoco estamos hablando de nada exagerado. Solo hidratos de carbono, ¿vale? Esos hidratos de carbono, una vez que pasan por tu estómago, van a llegar a tu torrente sanguíneo y tu páncreas tiene que normalizar esos niveles de glucosa. Y hace tres cosas. Una parte de ese hidrato va a ir al hígado, otra parte va a ir al músculo, donde lo va a almacenar en forma de una molécula que se llama glucógeno, pero como sigue habiendo mucha cantidad de hidrato de carbono, tu páncreas tiene que normalizar eso, porque si no tendrías un coma diabético, que es lo que le pasa a los diabéticos, ¿no? ¿Qué es lo que hace tu cuerpo? Lo convierte en grasa. Y ese desayuno que no tenía grasa, lo que hace es que lo convierte en grasa mediante una reacción que se llama lipogénesis y lo almacena o en el hígado, tienes un hígado graso, o bien en tus arterias, de repente se dispara el colesterol, o en la grasa visceral. Entonces, con la dieta de control de insulina lo que hacemos es que esto no ocurra, es decir, que estos niveles de glucosa en sangre se mantengan lo más estables posible y que tu cuerpo empiece a utilizar la grasa que tienes almacenada en el cuerpo. Claro, ¿por qué produce esos beneficios sobre una analítica? Porque disminuye la grasa que tengo almacenada en el hígado, disminuye la grasa visceral y disminuyen todos los valores que tenemos en una analítica relacionados con el colesterol, los triglicéridos. Entonces, y luego encima te sientes muy bien, porque hacer un pico de insulina es lo que te decía antes de la paella con la copa de vino. Esa sensación de sopor, de sueño que dices, es que yo me tengo que dormir la siesta. Bueno, pues si tú nivelas tus niveles de glucosa, si mantienes tus niveles de glucosa estables a lo largo del día, esa sensación no la vas a tener. Llegarás cansado al final del día porque ya estarás de tu actividad, pero no vas a tener esa sensación de sopor. ¿Se puede ser feliz haciendo dieta? Bueno, o sea, se puede claro, es que si llamamos dieta como castigo, entonces sí. Si llamamos dieta, si tú lo que quieres es decir a una manera de comer saludable en la que tú te sientes bien haciéndolo y que de repente te sientes lleno de energía, entonces sí. ¿Se puede hacer una dieta como la que tú me planteas sin ser un cocinitas? Sí, se puede. ¿Sin tener tiempo para dedicar a la cocina? Se puede. Es cuestión de mezclar. Es que cuando éramos pequeños, yo estoy segura que tú hacías dieta de control de insulina. Cuando en casa había lentejas, ¿a que siempre había un segundo? Sí. Dieta de control de insulina. Claro, es que antes lo que hacíamos era, bueno, encima que las lentejas podía ser que tuvieran chorizo, costillas y tal, es verdad que antes nuestra actividad era diferente, ¿no? Pero siempre había un segundo. Mi madre ponía cinta de lomo, boquerón, y era lo que había. Es decir, nos comíamos eso y nos comíamos eso. Hacíamos dieta de control de insulina. Ahora, muchas veces cuando queremos bajar peso, nos vamos obsesivamente hacia los hidratos. Y los hidratos están muy bien, las frutas, las verduras, no tienen que faltar, pero vamos a combinarlo con la proteína. ¿La dieta de control de insulina la pueden hacer los diabéticos también? No, es para los diabéticos es realmente la manera en la que tienen que comer. Mira, por ejemplo, la diabetes tipo 2, que es esa diabetes que se llama diabetes adquirida, que aparecía antes, pues no sé, yo tenía pacientes que a lo mejor con 60, 65, de repente me estoy encontrando en la consulta con 40, 42, 38, que ya tenemos pacientes que empiezan a tener una prediabetes, incluso una diabetes tipo 2. Es decir, que esa hemoglobina, que es la que se encarga de transportar el oxígeno en sangre, se está empezando a glicar. Y ellos me dicen, yo les digo, ¿tienes la hemoglobina glicada? Y ellos me dicen, ¿qué es eso? Le digo, pues es como si se estuviera garrapiñando. Digo, para que te hagas una idea, como una, ¿sabes? Como una almendra garrapiñada, pues es igual. Tu hemoglobina se está garrapiñando, se está llenando de azúcar y es incapaz de unirse a la molécula de oxígeno, con lo cual tu cuerpo no se está oxigenando de manera
manera correcta. Si yo consigo normalizar esos niveles de glucosa en sangre haciendo dieta de control de insulina, la ventaja que nosotros tenemos es que cada 3 meses generamos moléculas de hemoglobina nuevas. Si yo consigo que esas moléculas de hemoglobina no nazcan en un medio en el que solo hay caramelo, no se van a glicar. Con lo cual una diabetes tipo 2 que está en primeras fases se puede totalmente remitir haciendo dieta de control de insulina. Me ha sorprendido que me hayas dicho que la gran mayoría de tus pacientes son mujeres. Un porcentaje ¿Qué muy nos grande. pasa a los tíos? No lo sé. Mira, la diferencia es que cuando un hombre viene a la consulta, normalmente viene ya con una analítica, con un susto. Ya el médico le ha dicho, ostras, aquí tenemos una hemoglobina glicosilada, unos triglicéridos, una diabetes... O sea, ya hay algo. Hay veces que no, pero casi siempre vienen con un susto debajo del brazo. Sin embargo, ellas, no. A veces, bueno, pues... No tiene por qué ser porque hay un susto. Por ejemplo, en menopausia es verdad que de repente tu cuerpo empieza a cambiar de manera descontrolada, dejas de ser tú, lo que antes te funcionaba ya no te funciona, de repente todo cambia y bueno, es un momento muy importante para coger las riendas de tu alimentación. ¿A todas las mujeres les cambia la menopausia hacia el mismo lugar? ¿O los cambios son casi siempre? Sí, es verdad que esa caída de estrógenos lo que hace es que la grasa se empieza a distribuir de una manera diferente y de repente tu cuerpo cambia por completo. Sí, pero bueno, hay que estar atentos. Es decir, primero yo les digo, es muy importante cómo entras en la menopausia. Es decir, si tú ya entras en la menopausia con un sobrepeso, con unos valores de colesterol, de triglicéridos elevados, pues ya estamos partiendo de un mal valor. Pero el mito este de que en menopausia no se puede bajar peso o que no se puede volver a la normalidad es mentira, porque nosotros lo hacemos cada día. Puede ser que te cueste un poco más, pero al final se consigue. ¿El pan engorda? El pan engorda. Fíjate, ¿el pan qué es? Hidrato. ¿Cómo que es? Bueno, sí, vale. Otro hidrato. Pues siempre mejor con proteína, otra vez. Pero por ejemplo, mejor un bocadillo. Mejor un bocadillo. Mira, si hablamos de los niños, ¿qué le pondrías Acabas de desbloquear un monstruo. Pero mira, ¿qué le pondrías a un niño para media mañana? Para el recreo, ¿qué le pondrías? Un bocata. Sí. Ya está, un bocata de 1000 cosas. Te lo puedes poner de, no sé, a veces le pondrás cosas mejores y otras veces. Pero un bocata de jamón, un bocata. ¿De qué no hay que hacer el bocata? ¿De qué no hay que hacer el bocata? Pues no sabría qué decirte. No sé. Crema de chocolate que empieza por N. Por ejemplo. Vale. Pero porque se lo pongas un día y le des una felicidad tremenda. Tampoco creo que pase nada. Mira, te voy a contar una anécdota. Tengo un hijo que un día se comió una cosa que yo nunca le dejaba comer, ¿no? Era como, esto no. Entonces una madre del cole, las madres del cole están ahí siempre, no sé qué llevan en las bolsas, pero siempre sacan cosas maravillosas. Y mi hijo miraba con unos ojitos todo el rato como diciendo, ojo, y mi madre aquí la pesada, ¿sabes? Trayéndome la fruta, el no sé qué. Entonces de repente pues apareció en sus manos un bollo maravilloso que venía en una bolsa de plástico y entonces le vi que se lo iba comiendo muy despacito y le decía, ¿y eso? Y dice, porque creo que nunca más me voy a volver a comer otro. Favor. Y dije, no me digas eso. Me sentí fatal y dije, ostras, venga, vamos a ver cómo hacemos ahora. Aunque te pegaste un buen homenaje. O sea, para ti que es una cosa que digas, wow. A mí me encanta, me gusta la bollería. Sí, reconozco que me encanta, mi tarta preferida es la Red Velvet. Y además de un sitio específico. Me encanta la Red Velvet, pero claro, no como Red Velvet todos los días. Ángela Quintas, me encanta hablar contigo. A mí también, gracias. Repetimos, ¿eh? Cuando tú quieras. Un beso, mil gracias. Gracias a ti. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.